a diferencia de otros domingos que me ha tocado compartir, no sé, es algo diferente. Es como si necesitara mucha ayuda, tanta ayuda como sea posible de Dios, de estar aquí adelante compartiendo con ustedes. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en meditar su palabra. Porque, hermanos, creo que en los libros históricos de la Biblia, como los libros de Esdras, Nehemías, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Dios nos permite conocer hechos en los cuales su pueblo se equivocó, desobedeció al Señor. Creo que para que nosotros en este tiempo podamos tener un espejo en que mirarnos y no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque la justicia de Dios no ha cambiado. La justicia de Dios sigue siendo la misma. Y lo mismo puede pasar a la Iglesia si no toma en cuenta lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora, antes de orar, estudiando los libros que anteceden a Esdras, como Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, un verso llamó mi atención y creo que esa es la razón de por qué sentir diferente esta mañana en compartir la palabra. Es justo en el reinado de Sedequías, cuando el imperio babilónico llega y sitia la ciudad de Jerusalén por 2 años, la deja sin agua y sin provisiones hasta que tienen que tratar de salir a buscar, y ahí ocurre la conquista total de la ciudad y la destrucción de todo, el templo, el palacio y todo lo que podía haber en Jerusalén. Pero algo que me estremeció fue el verso 16 de 2 de Crónicas 36, que dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Está hablando de los profetas, Jeremías, Ezequiel, el mismo Ezequiel. Dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y esta expresión llamó mucho mi atención: y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Y cuando fui a ver el sentido de esa palabra, la idea tiene que ver que no existía más. No existía nada más que se pudiera hacer para cambiar la actitud del pueblo. Y por eso dice esta expresión: no había remedio. Y eso llamó fuertemente mi atención, porque la Iglesia puede exacerbar tanto también la ira de Dios cuando no vivimos como estamos llamados a vivir, que no quede más remedio también. Y por eso esta mañana el título del mensaje tiene que ver con edificando la casa de Dios. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque realmente es algo, como digo, diferente para mí estar esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por preparar nuestros corazones, Señor, a través de la alabanza, de la adoración, Señor, donde somos conscientes, Señor, del lugar donde estamos y a quién hemos venido a adorar. Y, Señor, un temor reverente de saber que estamos ante el supremo arquitecto soberano del universo, aquel que tiene el control absoluto de todo, aquel que está ejerciendo su voluntad
en toda su creación. Y nosotros, Señor, esta mañana que estamos aquí, Señor, que somos conscientes, Dios, de lo pequeño que somos y lo grande que tú eres, Dios. Y nuestro corazón sea regocijado, Señor, en adorarte, en exaltarte. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento de abrir tu palabra, de poder reflexionar en ella, de poder mirarnos en ella, Señor, y extraer de ella, Señor, principios espirituales que nos ayuden, Señor, aún mirando la historia, a no cometer, Señor, los mismos errores, los mismos pecados en que cayó el pueblo de Israel, Señor, por lo cual los llevaste, Señor, 70 años de cautiverio y una desolación tremenda sobre la ciudad santa que era Jerusalén. Padre, ayúdame, Señor. Guíame, Señor, por favor. Convierte, Señor, las debilidades de mi cuerpo ahora y las flaquezas de mis pensamientos en fortalezas que tú, Señor, estás controlando. Por favor. Bendícenos, Señor, edificando nuestras vidas con tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como he dicho, esta mañana vamos a hablar sobre, si podemos ir pasando por favor las imágenes. La primera imagen que tiene el título de Edificando la Casa de Dios. Ahí está el texto que vamos a estudiar esta mañana, Esdras 1, 5 al 11. Y hermanos, como introducción, aunque vamos a hablar un poquito más de la introducción, en los versos 5 al 11 vemos cómo Dios despierta a ciertos líderes, cómo el pueblo responde con generosidad y cómo los utensilios sagrados son devueltos también al templo. Ahora, hoy somos conscientes, es un contexto distinto. Pero el Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo. La iglesia está llamada a edificar un templo, no un templo físico, sino el cuerpo de Cristo. Y luego vamos a leer esa cita de Efesios 2, 19 al 22. Pero permítame mostrar esta última imagen y luego vamos a ir al mensaje en sí. Miren esta información, por favor, la Filmina 3. El que está en la cabina, por favor, de aquí no puedo mirar porque solo me permite mirar lo que estoy leyendo. Los lentes son de cercanía. Pero la Filmina 3, ¿dónde está el mapa? Miren allí. La distancia que había que recorrer desde donde estaban en Babilonia hasta llegar a Jerusalén eran aproximadamente 1.500 kilómetros. Si ustedes ven el tiempo de viaje alrededor son de 4 meses. Miren Esdras 7, miren lo que dice Esdras capítulo 7. Y miren el verso 8, dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto. Estamos hablando del segundo retorno. El primer retorno, obviamente, es con Zorobabel y Josué, como hemos visto la semana pasada, como el pastor Ale nos habló la semana pasada, haciendo la introducción nos hizo ver un cuadro y habló de los 3 retornos. Y el primer retorno había Zorobabel y Josué, fueron los instrumentos que Dios usó para el primer retorno. Pero no sabíamos cuánto tiempo llevó llegar hasta Jerusalén. Pero verso 8 del capítulo 7 de Esdras dice, al segundo grupo que retornó con Esdras, dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, y mira el verso 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 4 meses. 4 meses de viaje aproximadamente desde Babilonia hasta Jerusalén. La cantidad de personas, como se dijo la semana pasada, alrededor de 50,000 personas volvieron desde Babilonia hasta Jerusalén. Ahora, las condiciones del camino no eran como las condiciones que tenemos hoy en día.
que carreteras que se acercan demasiado, vías de transporte que son mucho más rápidas, pero no, eran caminos rústicos. Y el transporte era a través de caravanas, y el desierto, el terreno que tuvieron que cruzar era desierto, y era un desierto árido, agreste, difícil de poder transitar. Todo eso tuvieron que pasar, por eso 4 meses les llevó salir desde Babilonia hasta llegar a Jerusalén. Pero hermanos, el libro de Esdras inicia con el cumplimiento de una promesa de regreso del pueblo judío del exilio de Babilonia, según como Jeremías lo profetizó. Es verdad que Ezequiel también habla de esa profecía. Es verdad que Isaías también, 100 años antes, habla de la profecía de que en algún momento Dios iba a consolar a su pueblo, devolviéndolos otra vez a Jerusalén. Pero ninguno de los dos habla de la cantidad de años que iban a pasar en el cautiverio. Estaba revisando Isaías 45, Isaías 49, Ezequiel, y no dicen la cantidad de años, pero sí Jeremías. Jeremías 29:10 exactamente dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que en Jeremías sí tenemos, en él sí tenemos la cantidad de años que iban a estar en Babilonia exiliados. Así que Dios mueve, como hemos visto el domingo pasado, el corazón de Ciro, el rey persa, para permitir la reconstrucción del templo de Jerusalén, como hemos visto en Esdras 1:1-4, es el contexto histórico de la restauración. Pero hermanos, hoy en día hay un conflicto entre Irán y Israel, que está sencillamente detenido. Algunos analistas dicen sencillamente momentáneamente. Pero el territorio de Irán ahora es el gran territorio persa, del imperio persa, donde 3 reyes Dios usó para el retorno de su pueblo a Jerusalén: Ciro, Darío y Artajerjes. 3 reyes persas. El gran imperio persa, que la semana pasada el pastor nos mostró la cantidad de países que abarcan hoy en día lo que fue el territorio del imperio persa. Mucho más que el imperio de Babilonia. La semana pasada el Señor nos mostró a través de su palabra cómo Dios es soberano, pero también nos mostró la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en obedecer al Señor. Y lo que vemos ahora en los versos 5 al 11, lo que vamos a ver, o lo que vemos ahora, es cómo Dios despierta a ciertos líderes, como hemos dicho, y cómo el pueblo responde con generosidad, y cómo los utensilios sagrados son devueltos al templo. Ahora, hermanos, hoy es un contexto distinto, pero como hemos dicho, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo inmutable. Dios es el mismo. La iglesia es llamada a edificar no un templo físico, sino el cuerpo de Cristo. A diferencia, el pueblo judío estaba llegando a Jerusalén para levantar un templo físico donde la presencia de Dios iba a estar. Para nosotros, en ese tiempo, somos llamados en el nuevo pacto a edificar el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 2:19-22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todos, el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Y cuando uno mira la carta del apóstol Pedro, su primera carta del apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión, el apóstol Pedro dice lo siguiente en el verso 5 del capítulo 2, dice, vosotros, y está hablando de cada creyente, de cada persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es lo que esta mañana hemos intentado hacer. Ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y como el apóstol Pablo diría en Romanos 12, nosotros mismos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un culto racional. Así que la mirada para hoy en día tiene que ver con la edificación de la iglesia, con el crecimiento espiritual de la iglesia, con cómo nosotros disponemos nuestro corazón para el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, a fin de que como iglesia podamos seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, liderados por el Señor Jesús, haciendo su voluntad, porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos capacita para hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, nos proponemos esta mañana motivar a la iglesia para ser parte activa de la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros sea una parte activa en la edificación del cuerpo de Cristo, reconociendo en primer lugar nuestro llamado a la salvación. Nuestro llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, reconociendo nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado a cada uno para la edificación justamente de su cuerpo, que es la iglesia. Eso nos va a decir Efesios capítulo 4, que los dones han sido dados para la edificación de la iglesia. Y también, en tercer lugar, la provisión de Dios para cumplir con sus propósitos, todos los recursos de Dios disponibles para que nosotros podamos cumplir sus propósitos como iglesia. Por algo, el apóstol Pablo empieza su carta a los Efesios diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Para que podamos nosotros, a través del Espíritu Santo, ser edificados como casa espiritual, cumpliendo los propósitos de Dios, porque Dios habita en nosotros. Así que lo que vamos a ver en esta mañana son 3 principios esenciales para nuestra misión como iglesia. Como iglesia, mirando la experiencia del pueblo de Israel, del pueblo judío. En primer lugar, 1:5 dice lo siguiente: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Ahora, hermanos, este primer punto tiene que ver con que Dios despierta a su pueblo para su obra. Dios despierta a su pueblo para su obra. Dios despierta su iglesia para su obra. Alcanzar a aquellos que no le conocen y a la vez también ir creciendo espiritualmente. Ahora, hermanos, lo que leemos en el verso 5 es varias cosas allí. No todo el pueblo fue, solo los que Dios movió en su espíritu. No todo el pueblo fue, solo los que Dios movió en su espíritu. Así que la reconstrucción del templo, Dios, a través de Ciro,
llama a que su pueblo se levante de la cautividad y regrese a Jerusalén para edificarle allí templo. Así que el llamado a la reconstrucción comienza con un llamado espiritual, no con la habilidad humana. Es cierto que el verso 5 empieza diciendo, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, y ese verbo levantar tiene que ver con tomar acción, tiene que ver con disponerse para accionar, tiene que ver con responder a un llamado. Pero hermanos, esa respuesta no fue por iniciativa humana, esa respuesta fue por iniciativa divina. Fue por iniciativa divina, porque al final del verso 5 dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Fue Dios quien estimuló, fue Dios quien alentó, fue Dios quien movió voluntades. Por eso no fue sencillamente un accionar humano, es Dios quien despierta corazones para su obra. No fue simplemente una iniciativa humana, fue Dios quien obró en el corazón de ciertos líderes y levitas. Como he dicho, despertó Dios, indica una acción soberana. Dios es el que inicia el mover, no el hombre, no el hombre. Ahora, hermanos, tenemos que tomar en cuenta varias cosas aquí, porque recuerden, solo había dos tribus en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que los que fueron llevados al cautiverio fueron los de Judá y los de Benjamín. Obviamente junto con los levitas y sacerdotes también. Porque las demás tribus estaban en el norte, que en el año 722 el imperio asirio ya había conquistado y los había deportado. Así que el imperio babilónico tuvo primero que conquistar al imperio asirio y luego también conquistar Jerusalén. Pero pasados los 70 años, Dios despertó a los líderes, a los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. No cualquier persona, las cabezas. Las cabezas, los jefes de las casas paternas. Ahora, hermanos, eso es muy importante. Porque esa era la manera como se movía la sociedad judía. A través de jefes de casas paternas. Y ellos movían a toda la familia. Como si hoy en día tendríamos que pensar en las cabezas de las familias y la gran responsabilidad que tiene cada cabeza de familia delante de Dios. Aquí fueron llamados los jefes de las casas paternas para obedecer a Dios, para ponerse en el camino, para hacer la voluntad de Dios. Y los que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, que tenemos la gran responsabilidad de dirigir nuestras familias, estamos llamados a hacerlos dentro de la voluntad de Dios, dentro de los principios de la palabra de Dios. Los jefes de las casas paternas rendían cuentas a Dios. Los líderes rendían cuentas a Dios. Algún día nosotros vamos a rendir cuentas a Dios también por lo que hemos hecho en nuestras propias familias. Pero no solamente eso, dice el verso 5. No solamente levantó a los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sino también dice a los sacerdotes y los levitas, que eran los líderes espirituales. Los sacerdotes, los encargados de ofrecer los sacrificios,
Los levitas encargados de muchas cosas en el templo, desde porteros, cantores, los que cuidaban, todos levitas. Por lo tanto, también hay una responsabilidad espiritual. Tiene que haber también presencia de personas con liderazgo espiritual. Iban a reconstruir el templo y necesitaban sacerdotes para los sacrificios y los levitas para el servicio dentro del templo. Dentro de los levitas habían también los que cantaban, los que tocaban instrumentos, los que cuidaban los utensilios. Por lo tanto, se necesitaba también líderes espirituales, Las casas paternas, sacerdotes y levitas, todos aquellos que Dios despertó para volver del exilio. Ahora, hermanos, mira Filipenses capítulo 2 y verso 13. Porque Dios no ha cambiado. Porque todo aquel que hace la obra de Dios, todo aquel que está inmiscuido en las cosas de Dios, no es iniciativa propia. Porque mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, es Dios quien tiene que impulsarnos. Es Dios quien tiene que de alguna manera despertarnos espiritualmente. Es Dios quien tiene que producir en su iglesia, en cada uno de sus hijos, ese deseo por querer edificar el cuerpo de Cristo. En la iglesia es Dios también quien está edificando su casa espiritual en el creyente. Efesios 4, 11 y 12 dice, Dios llama a cada creyente con dones para la edificación de su cuerpo, Así que, hermanos, si pensamos, Dios despierta a su pueblo para su obra. Estamos hablando de que todo lo que sucede en la iglesia tiene que ser por iniciativa de Dios. Y la responsabilidad nuestra es obedecer la voluntad de Dios. Obedecer al Señor. Y por eso esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿estamos escuchando la voz de Dios hoy? Como aquellos que Dios despertó su espíritu para volver, tuvieron ellos que escuchar la voz de Dios para obedecer. Y hoy en día podemos preguntarnos lo mismo, ¿estamos escuchando la voz de Dios hoy? ¿O estamos tan cómodos como estamos? Algunos seguramente hemos dejado de crecer espiritualmente hace mucho tiempo. Algunos hemos dejado, quién sabe, el ministerio hace mucho tiempo. Algunos han dejado la iniciativa de evangelizar, de exhortar, de consolar. Todo ello es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Dios sigue despertando a quienes están dispuestos a edificar su casa, su iglesia. Ahora es interesante, hermanos, porque no todos se levantaron. Solo aquellos que Dios tocó. Solo aquellos que fueron tocados por Dios. Algunos prefirieron sencillamente quedarse. Y solo los que obedecieron al mover del Espíritu participaron en la obra de la restauración.
Por eso, hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres despertados por Dios, no simplemente activistas. Porque el activista se cansa, el activista se frustra, el activista reniega, el activista piensa que todo depende de sus habilidades. Necesitamos personas que hayan sido levantadas por Dios, impulsadas por Dios, para que no decaigan en su espíritu, para que permanezcan firmes en los propósitos de Dios, para que siempre se manifieste el gozo de Dios en sus propias vidas. Haciendo la obra de Dios a pesar que las circunstancias sean difíciles. A pesar que las circunstancias sean difíciles. Porque, hermanos, me pongo a pensar en todos aquellos que Dios despertó. Y que seguramente 70 años, estamos hablando casi de 2 generaciones en el exilio. Porque cada generación son de 40 años. Y estamos hablando de gente que ya se había afincado. De gente que tenía probablemente negocios. De gente que tenía amistades. Que se habían casado. Y tener que dejarlo absolutamente todo para volver a edificar el templo en Jerusalén. Por eso es que tiene que ser hombres y mujeres que Dios despierte. Que puedan ser avivados por Dios. ¿Estarían buscando a Dios estas personas? ¿Estarían con el anhelo de volver a Jerusalén? Claro, a lo menos podemos ver eso en Daniel. A lo menos podemos ver eso en Nehemías. A lo menos podemos ver eso en el mismo Esdras. Seguramente, así como ellos, habrían otros tantos que estuvieron seguramente añorando la adoración, el acercarse a Dios en el templo. Y para eso había que sacrificarlo todo. Había que sacrificarlo todo. Pero en sus fuerzas, no. No se puede. Si nosotros retenemos todo lo que tenemos, para poder abrir nuestras manos y soltar todo, tiene que ser algo que Dios mueva en nuestro corazón. Tiene que ser algo que Dios haga en nuestro ser interior. Y yo creo que eso pasó con aquellas personas que Dios dice despertó su espíritu para subir a edificar casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Ojalá Dios esta mañana despierte a muchos que estamos aletargados, que estamos allí timoratos y medio escondidos, sin hacer nada, sin poner en uso nuestros dones, sin tomar la provisión que Dios nos ha dado para edificar su cuerpo. Ojalá Dios esté despertando esta mañana a muchos que están dormidos en la obra de Dios. En segundo lugar, miren lo que dice Esdras 6, verso 6. Dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ahora, hermanos, es interesante porque los que no fueron físicamente al viaje a Jerusalén participaron con generosidad. Participaron con generosidad. Esto muestra la unidad de propósito. No todos hacen lo mismo, pero todos pueden contribuir.
No todos están llamados a hacer lo mismo, pero sí todos pueden contribuir. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo, llamados a edificarnos con las necesidades de los hermanos, tal como se hacía, o identificarnos con las necesidades de los hermanos, tal como se hacía en la iglesia primitiva. Había necesidad, había que reconstruir el templo de Jerusalén. Hermanos, hemos visto la semana pasada, los que fueron llevados al cautiverio fueron la élite de la sociedad judía. Daniel era parte de esa élite de la sociedad judía. Daniel fue llevado en el primer grupo que fue al cautiverio. Daniel era de una familia acomodada, junto con los que fueron con él, eran de familias acomodadas. En la segunda deportación fueron el resto de personas que tenían algún tipo de oficio, junto con otras personas también, clase media, acomodada. ¿Quiénes quedaron en Jerusalén? Los más pobres. Los más pobres. Y dice que quedaron para cuidar las viñas y para trabajar el campo. Para trabajar el campo. ¿Te imaginas entonces la gran necesidad que iba a haber de cosas materiales para hacer la voluntad de Dios de reconstruir el templo de Jerusalén? Ahora, ¿quieres ver cómo estaba la ciudad de Jerusalén? Es fácil porque cuando uno mira Nehemías capítulo 1, mira lo que dice Nehemías capítulo 1. Dice lo siguiente, el verso 2, dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad. Está hablando de aquellos que se quedaron en Jerusalén. Dice, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, ¿qué provocó? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías al recibir estas noticias acerca de la ciudad santa, acerca de Jerusalén, una ciudad en ruinas? Esta fue su reacción. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo iban a edificar? La gente que estaba allá era gente pobre. Y cada vez que veían sus cosechas crecer, invadían, los que estaban alrededor los invadían y les robaban todo. Y siempre estaban pobres. Siempre quedaban pobres. Pero Dios tocó el corazón de las personas que se quedaron, de aquellos que no iban a volver, para que con generosidad pudieran dar, para que este grupo que volvía pueda cumplir los propósitos de Dios. Se identificaron con el propósito, se identificaron con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Y dieron mucho, plata, oro, ganado para el sacrificio, cosas preciosas delante de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos llamados a identificarnos con las necesidades de los hermanos, como lo hacía la iglesia primitiva. Cuando tú lees Hechos capítulo 4, dice que no había nadie entre los creyentes que tuviera necesidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tenían por común. Todas las cosas las tenían por común. Tanto así que algunos vendían sus propiedades y les daban a los apóstoles para que sea administrada en bien de las necesidades de los hermanos. Cuando hubo una gran necesidad en Jerusalén, cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando por gran necesidad, los creyentes en Macedonia levantaron una ofrenda para enviar a sus hermanos en Jerusalén. Se identificaron con su necesidad. Hermanos, nosotros somos el templo espiritual de Dios.
Esta mañana el Espíritu Santo está aquí entre nosotros, moviéndose la presencia de Dios entre nosotros. Como iglesia local somos nosotros el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva compartía todo lo que tenía, por eso no había necesidad. Hoy en día, hermanos, se levantan tremendas construcciones, tremendos templos, tremendos equipos, y los creyentes se mueren en sus necesidades. Se mueren con sus necesidades. Trabajamos para ganar la vista de los que están afuera. No predicamos prosperidad, pero levantando templos como lo hacemos, con toda la opulencia que tenemos, estamos predicando prosperidad, sin palabras. Y no estamos haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, edificar su cuerpo. Ignoramos las necesidades de los hermanos y hay muchísima necesidad entre los hijos de Dios. Y porque no nos identificamos con las necesidades de otros, es una iglesia insensible, fría, una iglesia que no actúa como el corazón de Dios, una iglesia que no mira como Cristo actuó en los evangelios. Y como la iglesia primitiva actuaba con sus miembros. Segundo Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sabes de alguna necesidad? ¿Sabes de algún hermano que está pasando por necesidad? No nos hemos descuidado de poder tener este edificio que Dios nos ha dado bien cuidado. Pero antes que este edificio esté el edificio espiritual, la casa espiritual, que es la vida de cada uno de los creyentes. Y esa es nuestra preocupación mayor, no solamente espiritualmente hablando, sino también físicamente hablando, porque Dios tiene un trato con sus hijos integral. Por eso el Señor Jesús no era indiferente frente a las necesidades de las personas. Y aunque el apóstol Juan diga que todas las cosas que se hicieron, todas las maravillas que el Señor hizo, lo hizo para que todos pudieran ver que Él era el enviado de Dios, es que Dios no ha cambiado. Y Dios ha dicho, a través del Señor, dijo, amen a Dios con todo su corazón, pero amen al prójimo también, como a sí mismos. Así que, hermanos, tremenda lección. Tenemos que ver, vemos en cómo este pueblo se unió en generosidad y en acción. Que es Dios quien une a su pueblo a ser generoso y también a accionar. Pero tiene que ver con sus líderes. Tiene que ver con aquellas figuras espirituales representativas en la iglesia que modelan la vida de Cristo, que modelan la voluntad de Dios a través de sus vidas. En la iglesia hoy no todos predican o viajan como misioneros, pero todos podemos participar a través de la oración, apoyo financiero, servicio, la edificación espiritual de la iglesia. Es una tarea colectiva. No solamente nos ocupamos de las necesidades materiales de los hermanos, sino también de hacer la obra de Dios. Y por eso somos una iglesia misionera. Y aunque no todos pueden ir, pero sí podemos orar. Y sí podemos unirnos generosamente, dando también para las misiones. La obra de Dios requiere generosidad voluntaria, no obligada. Por eso, hermanos, nunca verás una lista de personas que dan en esta congregación. Nunca verás algo así. Nunca verás a alguien que toca tu puerta para decirte, este mes nos has dado. No, nunca habrá algo así en esta congregación. No.
Aprendimos que Dios se encarga de eso. Aprendimos que Dios se encarga de mover corazones para que sean generosos, para que den conforme Él los ha prosperado, para que su obra siga avanzando en la edificación de su cuerpo, alcanzando a aquellos que todavía no le conocen y creciendo espiritualmente cada día, nosotros con el ejercicio de nuestros dones. Sí. Así que la obra de Dios requiere generosidad voluntaria, no obligada. Y entonces necesariamente tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estamos apoyando la obra de Dios con nuestros recursos? ¿Estamos apoyando la obra de Dios con nuestros recursos? O podemos preguntarnos: ¿cómo podemos participar en la misión global de la iglesia? ¿Cómo me involucro en la misión global de la iglesia? Ahora, hermanos, si Dios sigue obrando como lo está haciendo en el corazón de alguien, de un joven en la iglesia, pronto esa persona saldrá también a las misiones. Otro joven más de la iglesia saldrá también a las misiones. Hermanos, los recursos los pone Dios. Hay que tener la disposición para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Por eso tenemos que preguntarnos si estamos apoyando con nuestros recursos o preguntarnos cómo estamos participando nosotros en la misión global de Dios. Porque hay mucha gente que todavía no le conoce en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra región, en otras partes del país y fuera del país. Y hermanos, nosotros tenemos el privilegio de alguna manera de no tener lo que pasa en otros países del mundo que causan mayor zozobra para reunirse, como lo que puede estar pasando en Ucrania, con los ataques que tienen todos los días de parte de Rusia, o lo que vivieron los iraníes y lo que vivieron también los israelíes. Ahora, hermanos, todos están temerosos porque aparentemente son sencillamente una paz limitada, en el sentido de que en cualquier momento se puede volver a la guerra. Ayer en las noticias estaba viendo que Rusia ha llevado aviones a Irán cargados de armamento militar. Ahora se está especulando que haya llevado armamento nuclear. Pero nosotros en esta parte del mundo tenemos, quién sabe, otro tipo de preocupaciones, pero tenemos el privilegio de estar cada domingo aquí. Y tenemos el privilegio de estar con personas que no conocen al Señor y podemos compartir con ellos la palabra de Dios también. Pero hay otros que son llamados para salir fuera de este lugar, fuera de Trujillo, fuera del Perú. ¿Y con qué van a ir? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo vamos a hacer como iglesia? Nosotros tenemos que ser generosos, tenemos que aprender a participar con las necesidades de la misión de la iglesia. Así que esta mañana estamos viendo ya, en primer lugar, que es Dios quien despierta a su pueblo para su obra. Es Dios quien toma la iniciativa y despierta personas para su obra. En segundo lugar, es Dios también quien une a su pueblo en generosidad y acción. Es Dios quien une a su pueblo en generosidad y acción. Y en tercer lugar, es Dios quien restaura lo que fue perdido para su gloria.
Es Dios quien restaura lo que fue perdido para su gloria. Ahora, de los versos 7 al verso 11 dice lo siguiente: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, hay algo aquí que llama poderosamente mi atención, y es que Mitridates era el tesorero, era aquel que llevaba las cuentas. Quiere decir que todo aquello que se llevó de Jerusalén hacia Babilonia estaba documentado, estaba totalmente enlistado. Tenían un registro de todo aquello que habían sacado del palacio y del templo y se habían llevado hasta Babilonia. Y ahora, hermanos, cuando alguien osó en usar los utensilios de la casa de Dios con fines paganos, mira lo que ocurrió, para que tú veas cómo las cosas consagradas a Dios, las cosas santas de Dios, cuando no se usan conforme a los propósitos de Dios, tiene serias consecuencias. Daniel, capítulo 5, le pasó al sucesor de Nabucodonosor. Mira lo que dice, capítulo 5. El rey Belsasar de Babilonia hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alegraron a los dioses de oro y de plata, en bronce, en hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Y el rey gritó en voz alta que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, que me muestre su interpretación. Hermanos, ¿y tú sabes lo que decía esa escritura? Mene, mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino. Cortó o contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se atrevió a tocar las cosas santas de Dios para uso pagano. ¿Y sabes? El apóstol Pablo dice, hablando de nosotros, de cada uno de nosotros los creyentes, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y dice, aquel que destruye el templo, yo le destruiré a él. No son cosas ahora, es nuestras propias vidas. Son nuestras propias vidas. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos usando nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El precio pagado por nuestra salvación fue muy alto.
el cuerpo de Cristo clavado en una cruz y su sangre derramada a causa de nuestros pecados y nuestra culpa. Y el llamado de Dios hacia nosotros es de vivir vidas santas. Y por eso cuando el apóstol Pedro escribe su carta dice que si nosotros tenemos o llamamos o invocamos por Dios a Jehová, entonces vivamos santamente todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice. Sed santos porque Él es santo, dice el apóstol Juan. Y también Pedro. Y estamos llamados a evaluar nuestras vidas. Sí, hay una lista de artículos aquí. Hay una lista de cosas aquí. Pero están aquí para que podamos ver la fidelidad de Dios. Están aquí para que podamos ver el cuidado de Dios, la misericordia de Dios y la restauración de Dios. Ahora, hermanos, todos los utensilios del templo no fueron llevados de una sola vez. El profeta Daniel nos dice en el capítulo 1 de su libro, dice que cuando fue la primera deportación, parte de los utensilios del templo fueron llevados hacia Babilonia. El resto fue llevado en la segunda deportación, junto con otros artículos, con otras preciosidades que habían en Jerusalén. Pero Dios cuida lo que es suyo. Dios restaura lo que está roto. Y hermanos, uno puede mirar esta mañana nuestras propias vidas, en qué momento de repente se rompió tu comunión con Dios. ¿En qué momento espiritual estás en tu vida? Que Dios se encarga de restaurar. En Cristo hemos sido justificados, reconciliados con Dios para ofrecer nuestras propias vidas en sacrificio de adoración a Él. Así nos dice Colosenses 1, 19 y 20. En Cristo Dios reconcilia y restaura todas las cosas. El apóstol Pedro nos dice, ahora somos sacerdocio santo, llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Dios puede restaurar nuestras vidas. Dios restaura nuestra comunión con Él. Quién sabe, al igual que el pueblo judío, estás en el exilio, espiritualmente hablando. Hay una sequedad en tu vida espiritual. No hay un deseo por leer la palabra. No hay un deseo por orar. No hay un deseo por compartir. No hay un deseo por servir. No hay nada en nuestras vidas. Y es momento de dejar que Dios hable y actúe en nuestro ser interior. La Biblia habla que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice que Dios no ha dejado ni dejará de obrar en nuestro corazón, porque así lo dice Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Tenemos que disponer nuestro corazón. Dios puede restaurar nuestras vidas, nuestros dones, nuestro llamado que parecía que estaba perdido. O puedes preguntarte qué parte de tu vida, qué parte de tu ministerio necesita ser restaurado. Dios puede devolverte lo que el enemigo te robó para su gloria. Sí, hermanos.
Dios no quiere vernos derrotados. Por eso, luego de terminar el segundo culto, tendremos un tiempo de ayuno. Qué momento más oportuno que va de acuerdo con este texto, va de acuerdo con la necesidad que podemos tener cada uno individualmente hablando y como iglesia, de ser tocados por el poder de Dios en nuestras vidas. Para terminar esta mañana podemos decir lo siguiente: el relato de Esdras 1, 5 al 11 no es solo historia antigua, es un espejo de cómo Dios actúa hoy en su iglesia. Dios despierta corazones para el servicio, une a su cuerpo en generosidad y acción y restaura lo perdido para que haya verdadera adoración. Sí, eso es lo que está haciendo Dios. Dios quiere que nos edifiquemos como su cuerpo. Y en particular, que cada una de nuestras familias sea edificada también con su palabra. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad como iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos mirarnos, Señor, en la realidad de el pueblo de Israel, en todo lo que ha vivido a través, Señor, de la historia que tiene de existencia, y todo lo que sigue viviendo hasta ahora, Señor, por estar lejos de ti. Pero la iglesia, Señor, puede experimentar exactamente lo mismo. Y en tiempos antiguos, la iglesia también ha experimentado, por 2000 años, Señor, ha experimentado también, en algunas partes, persecución, tiempos de apremio, y no necesariamente por estar andando bien, Señor, sino por estar andando de espaldas a ti. Por favor, Señor, aviva nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Señor, toma control de cada una de nuestras vidas. Despierta, Señor, nuestro espíritu. Llévanos a ver tu gloria, Dios, para que tu nombre, Señor, sea exaltado por tu iglesia y por los que no te conocen también. En el nombre de Jesús. Amén.